Y quiero que vayamos en esta noche al libro de Ezequiel, capítulo 48, verso 35. Vamos a volar. Dice, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová que Sama. Este es solamente un verso, ya yo lo voy a contar un poquito la historia para que la entiendan. Pero esta es la primera vez en la Biblia, a través del profeta Ezequiel, que a Jehová se le conoce. Usted sabe que los nombres que a Dios se le dan, que a Jehová se le dan, es porque en determinado momento de la historia de su pueblo, Dios se manifiesta, interviene en la vida de ellos como ese nombre. Y en este momento, en este verso, es la primera vez bíblicamente que Dios usa la boca de Ezequiel para decir que Él va a estar ahí como Jehová Sama. Jehová Sama quiere decir que es Jehová está presente. Jehová está presente. O podríamos decirlo, Dios está aquí. Ahora, yo les hablé ahorita un poquito acerca de la unción individual y la unción corporativa o la unción personal. Nosotros, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente le abrimos nuestra vida, nuestro corazón para que Él entre y empiece a ordenar esa vida desordenada que teníamos. Imagínense una casa desordenada. ¿Cómo estaba nuestra casa, nuestra vida? ¿Verdad? Y entonces cuando nosotros le damos esa oportunidad a Dios ese día, Jehová entra a nuestra vida y a partir de ahí, de donde Él entra a nuestra vida, Él ya forma parte de nuestra vida como Jehová Sama, el Dios que está presente, el Dios que habita en mí, porque su palabra dice que yo me vuelvo su habitación para siempre. Pero cuando estamos todos juntos, hay una unción mayor, porque ese Jehová que habita en mí, ese Jehová que está en usted, cuando estamos todos juntos, es cuando provocamos la gloria poderosa de Dios. Es cuando usted viene y dice y nota, esta alabanza yo la canto en mi casa y siento su presencia, pero cuando estoy en la iglesia, hay algo diferente que ocurre. Y humanamente usted empieza a decir, bueno, es porque habemos más, es porque las luces están apagadas, es porque de ahí está el grupo, uno ve las danzoras y ya uno quiere, ¿verdad? Y usted empieza a pensar en todo lo que está alrededor. Pero en realidad esa no es la verdad. La verdad es que al estar juntos, un leño encendido con muchos leños encendidos formamos una fogata. Entonces la presencia de Jehová Sama, que está presente en usted, en su vida y en la mía, se vuelve más fuerte. Y es cuando Dios viene y suelta una palabra sobre la casa. Es cuando vemos que alguien por allá pega un grito, otro llora, otro se está riendo. ¿Sabe por qué es? Porque la unción corporativa está provocando que la presencia de Dios, ese Jehová Sama que está presente en nuestras vidas, ejerza más poder y la gloria va a ser más poderosa. Amén. En el momento en el que Dios le da esa palabra al profeta Ezequiel, viene una promesa para el pueblo de Israel, una promesa de que la presencia de Dios estaría con ellos. ¿Y por qué en un momento, bueno, cuando Dios da la promesa, da esta profecía a través del profeta Ezequiel y viene y dice, y diles, porque lo que dice la palabra profética es que Dios les dice que van a volver a levantar una casa, un lugar para Él, pero que la gloria que iba a reposar en medio de esa casa era como nunca antes vista y que Él estaría en medio de ellos, que su presencia estaría en medio de eso que los haría levantar. Cuando Ezequiel habla
esta profecía que Ezequiel da el mensaje de Dios, no lo está dando en el mejor momento de la historia de Israel. Israel ya era un pueblo cautivo. Israel estaba en cautividad con Babilonia. Es todo este asunto que pasa con el rey Nabucodonosor. Entonces ellos están ahí en cautividad. Israel caía constantemente en pecado porque al estar cautivos muchos accedieron a las diferentes culturas e idolatrías que habían en ese lugar. Estaban llenos de dolor. ¿Por qué? Porque cuando se da la cautividad del pueblo de Israel, ya habían entrado a la tierra prometida. Pero sucede que por desobediencia, porque Israel descuidó la presencia de Dios, entonces cae en cautividad. Y todo para ellos eran malas noticias. Malas noticias todos los días para el pueblo de Israel. Pero cuando Dios le abre la boca a Ezequiel y llega esta profecía que va a haber un nuevo templo y que él dijo, mi presencia estaría allí. Fue como que esa profecía a través del profeta Ezequiel produjo en el pueblo un momento de esperanza. El pueblo sintió consuelo. El pueblo dijo, es el momento en el que Dios va a restaurar mi vida y va a restaurar nuestra tierra. Porque el pueblo de Israel, al estar en cautividad, o sea que estaban como esclavos, ellos habían perdido todo. De hecho, cuando ellos dejan de ser cautivos de Babilonia, como dicen, salieron con una mano adelante y otra atrás. Salieron siendo pobres. Increíblemente Dios los había sacado de Egipto con riquezas. Pero al caer en cautividad, perdieron todo. Porque los que lo toman como esclavos se dejan las riquezas de todos ellos y ellos se vuelven esclavos, trabajadores del rey Nabucodonosor. Entonces, cuando Dios da esta promesa, cuando Dios viene y da esta profecía a través de Ezequiel, es como un respiro para los israelitas. Pero los israelitas, como vivieron tanto tiempo, tantos años en cautiverio, ellos ya se habían hecho la idea de que para sentir que Dios estuviera en medio de ellos, tenía que haber algo que me representara a Dios. O sea, la idolatría se había metido tanto en ellos que ellos decían, tenemos que tener algo, algún objeto, algo que nos represente a Dios y así nosotros vamos a tener paz, vamos a sentirnos tranquilos y que cuando queramos hacer algo malo volvemos a ver aquello que representa a Dios y entonces uno se frena. Pero Dios no quería eso. Dios no quiere algo que lo represente a Él. Porque no es un Dios que está muerto, es un Dios que está vivo. Y desde el principio de la creación, Dios siempre ha querido estar presente en la vida del ser humano. Desde el principio de la creación, Dios ha querido estar presente en su creación. Él ha querido estar ahí, Él no necesita que algo lo represente. Que usted vea un chofar y usted diga, ay, ese chofar representa la voz de Dios. Sí, representa la voz de Dios, pero ese chofar representa eso. Pero yo puedo escuchar la voz de Dios audiblemente. No idolatrar un chofar, no idolatrar un manto. Porque cuando alguien te pone un manto encima y tú sientes la presencia de Dios, no es que ese manto es la presencia de Dios. Ese fue un medio que Dios utilizó, porque cuando ese manto fue colocado sobre ti, ahí quien iba a abrazarte era su presencia, porque Dios no quiere algo, Él quiere hacerlo Él. Y en medio de la historia Israel comete estos errores. Dios siempre ha querido que su presencia sea más que eso, porque Él desea comunión con usted y conmigo. Usted no se siente halagado de saber que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios al que sabemos que no hay nada imposible, dice, yo no necesito un intermediario, yo quiero hablar con Él. Yo quiero hablar con ella. Esa es la noticia que yo le estoy dando. Él dice, yo no necesito algo.
Yo quiero que ellos sepan que soy Jehová Sama, que desde antes de ser concebido ya yo estaba presente en su vida. En aquella dificultad, ahí estaba yo. En tus tiempos de alegría, ahí he estado. Cuando has pasado cosas difíciles, ahí he estado yo. No has salido adelante por tus fuerzas, a pesar de que has estado lejos de Él, a pesar que sientes que lo has decepcionado una y otra vez. ¿Sabe qué? Él te sigue deseando y Él dice: quiero que sepas que soy tu Jehová Sama, el que está presente todavía contigo. Porque Él está presente, porque Él vive en usted, porque Él está aquí, en este lugar, pero también está aquí. Aquí. Y está aquí. Y quiero hablarle rápidamente de algunos momentos en medio de la historia, como Dios siempre quiso estar presente, provocó situaciones, se mostró. Él no dejaba pasar una oportunidad, Él siempre quería estar ahí, que su pueblo entendiera que Él quería estar presente en sus vidas, en sus malos momentos, en sus buenos, en sus altos y bajos momentos, en su poca fe y en su mucha fe. Porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, usted y yo pudimos haber olvidado ese momento y ese compromiso, pero Él no tiene memoria a corto plazo. Él ese día especial no lo ha olvidado hasta el día de hoy. Por eso Él tiene un compromiso con nosotros de estar presente. Y el primer lugar donde bíblicamente se muestra, donde por primera vez se narra que la presencia de Dios estaba en medio del ser humano, fue allá en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, allá en un momento, dice la historia, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto, dice, al aire del día. ¿Quiénes oyeron la voz de Jehová? Adán y Eva. Oyeron la voz. Dios les hablaba directamente. Era el Dios que estaba presente ahí con ellos. Adán y Eva sabían que ese lugar había sido preparado para ellos, que Dios lo preparó para tener esos encuentros, para que pudieran conversar, tener esa relación. Que ellos supieran que ahí estaba Jehová Sama presente en la vida de ellos. La presencia de Dios estaba ahí porque Él quería estar ahí con ellos. Él está presente en todo momento de la historia de ellos. Pero la comunión, esa relación, duró muy poco en el Edén. Por el pecado de Adán, por el pecado de Eva. Pero entonces, pastora, por el pecado de ellos, Dios ya, en vez de estar presente, está ausente. No. La palabra de Dios no dice que la presencia de Dios se fue de Adán. Más bien la palabra revela que Adán abandonó a Dios. ¿Cómo lo abandonó? Cuando se escondió. Él huyó de Dios. Dios lo buscó. ¿Usted cree que cuando Dios pregunta en la historia del Edén, Adán, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? Usted no sabía. ¿Usted cree que Él no sabía que los había visto tejer hojas para poder taparse sus partes íntimas? Dios sabía. Pero Dios siempre ha querido tener comunión con nosotros. Él quiere estar presente hasta en los momentos cuando le fallamos. Porque si Él no hubiera querido estar ahí, Él dice: ¿para qué voy a ir a preguntar nada? Ya vi, punto, puf, ya. Pero sin embargo, Él los ve, se duele, ve el momento. Y Él empieza a buscarlos. Él quiere estar presente en ese momento de dificultad, de falla, de error. Yo le aseguro
que si la actitud de Adán y Eva hubiese sido diferente, si hubieran valorado el saber que un Dios tan hermoso, que los había creado, que pensó en el bienestar del uno y del otro, tal vez no hubieran cometido ese error. Pero Dios estaba presente. Dios, a pesar del pecado que había separado a Adán de su creador, ese pecado no impidió que Dios quisiera seguir teniendo comunión con el que había fallado. Y hasta el día de hoy esa historia se vuelve a repetir. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Y la vergüenza no nos permite acercarnos, pero Dios te habla de una y otra forma. Dios te envía a alguien, ves a alguien, alguien te envía un mensaje, tú ves algo pegado, algún rótulo y de repente Dios te habla. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere estar presente en su vida. Porque Él dice, conozco tu falla, pero quiero ser parte, quiero restaurarte, quiero estar ahí. Por eso nos convertimos cuando Él venga en la esposa de Él. Porque Él dice en los buenos y en los malos momentos. Él es Jehová Sama. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Otro momento donde Dios quiere presentarse a su pueblo como Jehová Sama es allá en el desierto. Dios tiene comunión con el pueblo en cualquier lugar. Y si comparamos esos dos lugares, el Edén y el desierto, wow, es el antónimo uno del otro. El Edén hermoso, frutos, todo lo que podemos imaginarnos. El huerto del Edén, por eso algunas Biblias dicen el huerto del Edén, porque era un lugar productivo. Todo lo que hace Dios es productivo y hermoso. Pero aún en el desierto, Dios dice, quiero seguir estando presente. Quiero ser ese Jehová Sama. Y la presencia de Dios descendió en aquel momento en medio de la historia en forma de nube, de humo, de día y columna de fuego de noche. Él dice, estoy con ustedes de día y de noche. Yo los voy a guiar, yo les voy a dar tiempo de descanso, yo voy a cuidar que la ropa y sus calzados no vengan y se desgasten. Yo los voy a alimentar. Yo soy Jehová Sama, el Dios que está presente aún en el momento del desierto. Y usted puede estar pasando en un desierto, pero hoy el Señor le dice, ¿dónde estás en el desierto? Yo quiero estar contigo en el desierto. No te voy a sacar ya del desierto, pero voy a estar contigo. Te voy a alimentar, voy a hacer caer maná del cielo, voy a cuidar, voy a proveer. Quiero estar contigo como estuve en el huerto del Edén. Quiero estar en tu desierto. Ese es Jehová Sama. Por eso a veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué Dios no me saca de esa dificultad? ¿Sabe por qué? Porque sabe que tú lo conoces tan poco, pero que esa es la mejor oportunidad de Él para que tú sepas que Él está contigo. ¿Cómo, pastora? En el desierto, en tu momento de dificultad, hasta el día de hoy, que posiblemente sigas en ese desierto no es tu mayor maldición. Ese desierto Él lo convierte en tu mayor bendición. Porque te ha alimentado, te ha proveído y tal vez el orgullo dice, ¿cuándo voy a seguir dependiendo? No, ¿cuándo voy a seguir dependiendo de esto? ¿Cuándo voy? No estás dependiendo de nada. Él es el que te está dando la provisión. Pero hasta que tus ojos se abran y puedas ver que en medio del desierto no ha sido menganita, no ha sido Juanita, no ha sido mi capacidad, es Dios en medio del desierto que dice, yo estoy presente en tu mal momento. Ese es Jehová Sama. Éxodo 25, 22, no lo pongan porque no se los digo. Dice en un momento, en este mismo, dice, yo lo veo como un poema en medio de esta historia. Y viene y dice el Señor, y de allí me declararé. Dice, de allí me declararé a ti. Oiga bien, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. O sea, Dios dice, ahí,
ahí en tu desierto es el escenario más hermoso. Lo transformo en el más hermoso para que sepas que aunque muchos se han ido y crees que estás sola, hay alguien que aún está ahí y ese soy yo. Por eso utiliza la palabra y ahí te declararé. Porque quiere declararle que usted no está sola, no está solo, que Él está ahí. Dice, y hablaré contigo. Hay muchos que aún estando en medio del desierto no se callan. Y tengo una noticia que darle: cierre su boca. Cierre su boca porque Él está esperando el momento en el que usted cierre su boca para declararle su amor a usted y para hablar cara a cara con usted. Pero a veces creemos que Dios tiene memoria a corto plazo. No, a Dios no se le olvida lo que usted le ha prometido en oraciones, en momentos desesperados donde Él necesita intervenir, que usted necesita que Él intervenga. Dios no olvida esas oraciones y cuando Dios quiere hacerlas cumplir, usted dice, todavía no es el tiempo. Y entonces cuando tú le dices a Dios, todavía no es el tiempo, Dios dice, aquí el que conoce los tiempos soy yo. Entras en un desierto, porque ahí en el desierto vas a tocar fondo y tendrás que entender que el único que puede intervenir a favor tuyo soy yo. Y ahí viene otra historia hermosa, cómo se manifiesta Dios en la vida de nosotros como Jehová, el que forma. Jehová Makek, el que nos forma, el que nos toma en sus manos como ese perfecto alfarero y empieza a lijar las áreas más difíciles de nuestras vidas. Pero no estamos ahí. El tercer momento en medio de la historia es el tabernáculo. Cuando el pueblo está en el desierto y tienen que estar desarmando y armando el tabernáculo. Arman, desmontan, se mueven. Porque eran como nómadas en el desierto. 40 años armando y desarmando un tabernáculo. Y llega en el momento de la historia donde Dios le dice a Moisés, quiero que saques una tienda fuera. Y quienes querían buscar la presencia de Dios tenían que ir hasta la tienda a buscar. ¿Usted sabe por qué Dios hizo eso? Sí, aparte de toda la parte de la historia, pero usted sabe por qué Dios también. Porque Dios dijo, mi pueblo habita en tiendas. Yo quiero tener una tienda para que ellos sepan que yo estoy en medio de ellos. Y entonces levantan una tienda y quienes querían ir a buscar su presencia tenían que salir de donde ellos estaban, del campamento. Y Dios estuvo ahí en medio de ellos, pero también se equivocaron, olvidaron las cosas. El tabernáculo también lo tomó como un momento donde Él quería estar como ese Jehová Sama en medio de su pueblo. Después viene el otro momento en medio de la historia y es el templo de Salomón. Wow, David quería levantar un hermoso templo para Jehová. Pero Jehová le dijo, eso no te toca a ti, eso le toca a tu hijo Salomón. Y se describe el templo de Salomón como el templo que hasta en la actualidad de nuestros días no ha existido otro igual. Pero yo no le quiero hablar del templo en sí. Quiero rescatar en este momento una parte de la historia que me cautivó. Y quiero que podamos leer en Primera de Reyes 8:11. Se describe uno de los servicios de alabanza más maravillosos que ocurrió en el tabernáculo, en el templo de Salomón. Y vea lo que dice. Primera de Reyes 8:11. Y los sacerdotes, escuchen, no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Saben qué momento ocurrió esto? En un momento donde el pueblo estaba alabando a Dios. Había una unción como corporativa.
el pueblo se unió en un solo corazón. El pueblo empezó a entender que no estaban en un momento simple y sencillo de alabanza, de entonar una canción, de tocar panderos, de danzar. No, el pueblo entendió que estaba en la casa de Jehová y dijo: este momento no lo puedo desaprovechar. Voy a adorarlo, voy a alabarlo como nunca antes lo había hecho, con el entendimiento de que todo lo que hago, todo lo que entono es para el Dios verdadero. Y dice que la gloria de Jehová llenó toda la casa. Fue sobrenatural. Espero que usted pueda leer entre líneas, porque yo le estoy contando todo esto para que usted vea cada paso y cada cosa que ocurrió sobrenatural, porque Dios dijo que iba a estar en esta casa como Jehová Sama. Y que cosas sobrenaturales que uno no puede cómo explicar y van a empezar a ocurrir. Al buen entendedor, pocas palabras. Ay, tiene que haber alguien que esté entendiendo. En este momento la casa de Jehová se llenó de su gloria. Vienen tiempos donde ustedes como ministros serán ungidos y la casa entenderá que está levantando alabanza al Dios verdadero, y su casa se llena de su gloria para que usted la lleve donde usted vaya. ¡Ja! Porque recuerde que Jehová Sama es que Él está presente dentro de usted. Pero cuando estamos unidos, dicen por ahí, la unión hace ¿qué? La presencia de Dios mismo entró y llenó por completo ese lugar. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque él quería demostrarle al pueblo que Él habita, que Él está presente en medio de las alabanzas. A veces creemos que las alabanzas y la adoración y todo es parte de un programa. No te equivoques, es parte de Él. Cuando tú estás aquí, cuando entras, si no quieres aplaudir, no aplaude, pero sé respetuoso, porque la presencia de Jehová está en este lugar. Porque Él habita, Él quiere estar presente en medio de la alabanza. Él quiere estar presente en medio de la danza. Cuando ustedes dancen, últimamente las veo muy preocupadas por coreografías, por cómo hago los movimientos. Eso es secundario. A él no le impresionan las coreografías. A Él impresiona la expresión de su alma y de su corazón. Eso es importante, las coreografías. Pero yo estoy casi segura, y puedo decir que lo he discernido en mi espíritu, que usted está parada aquí. Lo menos que usted recuerda es que usted no está parada frente a un pueblo. Usted está parada frente al trono de Dios. Y estoy lista para darle una danza. Y aquí voy, me equivoque o no. Si en el momento siento su presencia, sorry por usted, pero yo voy a hacer lo que sienta en el momento. Pero no, a veces solamente están pensando en que cuántos pau, y esto. La iglesia se ha mecanizado tanto. En iglesia puede haber excelencia, pero la excelencia no me puede quitar de que Él habita también en medio de la alabanza. Él habita en medio del momento de la ofrenda. La ofrenda es que Él está presente en todo momento. Y a veces creemos que Él solamente va a estar presente en el momento de la predicación. No, Él es Jehová Sama, el Dios que quiere estar presente en todo lo que tú hagas. Cuando tú estás en tu trabajo, Él quiere estar presente. Es incomodidad que a veces usted siente,
esto que dije, usted dijo algo y de repente se dice, uy, no debía haber dicho eso. Siéntase mal, pero que ese mal no lo abrace. Siéntase mal y reaccione y diga, oh Señor, tú estás presente. Gracias porque definitivamente caminas conmigo, Señor. Es tu presencia que me hizo sentir incómodo. Preocúpate cuando tú hagas algo y después tú medites y digas, ay, eso no estuvo mal, eso estuvo mal. Pero ¿por qué no me sentí mal en ese momento? Porque recuerde que nos comportamos como Adán en el Edén. Nosotros nos apartamos de Él, pero Él no quiere apartarse de nosotros. Él siempre quiere estar presente. Y entonces, después de tremenda gloria en ese lugar, que su gloria cayó, y el sacerdote no pudo hacer nada más, que yo me imagino ese momento donde él veía aquella gloria que estaba saturada, inundada el lugar. Yo me imagino, la Biblia no lo explica, pero yo he podido ver, estar en lugares donde he visto su gloria caer, y yo me imagino que habían unos llorando, habían otros que se miraban y tal vez reían, habían otros que su expresión era de susto. No sé por qué estoy riéndome, pero me siento bien riéndome. No sé por qué estoy llorando, no sé por qué me hinqué. Después de tan tremendo momento, ¿y usted sabe qué hizo el pueblo de Dios? Se olvidó de Él y empezaron a adorar otra vez ídolos. Y su presencia, a pesar de que su presencia había estado con ellos, ellos volvieron a fallar. ¿A quién les recuerdan? A mí. ¿No le recuerda a usted esta parte de la historia? Claro que sí. ¿Sería usted mentiroso y llamaría al Señor mentiroso si usted dice que después de momentos de gloria usted no se ha prostituido con el mundo? Usted no se ha prostituido con el diablo. Pero aún en medio de eso, Él quiere estar presente. Él dice, me fuiste infiel. Pero aún siendo infiel, quiero decirte que quiero estar contigo. Y me recuerda en ese momento, en aquel momento cuando le dije al profeta que se case con una prostituta. Qué gran reto y qué gran misión para este hombre. Pero Dios, cuando pide algo, conoce de qué estamos hechos. Él sabía que lo iba a hacer, que iba a tener una lucha interior y le iba a costar, pero sabía que al final iba a honrar el nombre de Jehová. Y así lo hizo. Se casó con aquella prostituta. Y después de que él lo hizo, fue cuando Dios le revela por qué lo hizo casarse con una prostituta. ¿Sabes por qué te hice casar con una prostituta? Porque representa a mi pueblo que me es infiel. Y tú me representas a mí, lo estoy parafraseando. Pero yo, a pesar de las infidelidades de mi pueblo, yo quiero estar con ellos. Jehová llama. El Dios que quiere estar aún presente después de tu infidelidad. Y sin merecerlo nosotros. Pero en ese momento, ¡puf!, Dios vuelve a darle una profecía a Ezequiel. Se lo da a través de una visión. Y fue una visión dolorosa que cuando yo la recordaba en ese momento, yo le decía, Señor, nunca hagas eso conmigo, por favor. Porque llega un momento en el que Dios dice, hasta aquí. Porque necesita mostrarnos que aún que es prolongado su amor, también tiene un brazo fuerte. Que sabe que a veces muchos de nosotros necesitamos conocer el brazo fuerte del Señor. Porque solo de esa forma vamos a reaccionar. Y dice que la visión que le dio, dice que fue acerca de que la presencia de Dios estaba abandonando el templo.
Ezequiel vio cuando Dios estaba retirando del lugar santísimo, o sea, del altar del lugar, y que estaba cruzando la muralla de la ciudad. Y cuando cruzó la muralla de la ciudad, dice que lo vio ascender al cielo, lejos del pueblo de Dios. O sea, Dios le estaba diciendo, ahora sí, ya me voy. Dicen que cuando Ezequiel tuvo esta visión, que usted lo puede leer luego en Ezequiel capítulo 10, dice que esto fue algo trágico para el pueblo. Dice que el pueblo empezaron a escucharse los gemidos, lloraban y clamaban para que Dios no se fuera. Porque fue solo una visión, fue solo un aviso. No era que ya Él se había ido, no era que ya Él lo había determinado. Él le mandó una nota. Es como cuando uno estaba chiquillo y se enamoró de alguien ahí. Y que usted, antes en aquel tiempo las cartitas, y entonces usted le pone una carta. Le aviso que si lo vuelvo a ver hablando con Julanita de la 93, no sabe lo que va a perder. Atentamente, Juanita. Y cuando Juanito abría la carta y veía la carta de Juanita, el telegrama, Juanito le huía a la de la 93, porque decía, no quiero que me deje. Yo veo a Dios, a Jehová Sama, hacia aquí, mandándole un aviso a la iglesia, diciéndole, si ustedes siguen haciendo eso, esto que le he mostrado a Ezequiel es lo que voy a hacer con ustedes. Y por eso el pueblo se asusta. Y aquí, en este momento, cuando Ezequiel les dice esta visión, días después fue cuando caen en cautiverio con Babilonia. ¿Sabe cuántos años duró el pueblo de Israel sin escuchar la voz de Dios mientras estuvo en cautiverio? 70 años sin escuchar la voz de Dios, en cautiverio, esclavos, perdieron todo, su libertad. Él se había ido. Él dijo, no más, no me valoraron. Y cuando Dios hizo eso, cayeron. Y dice la historia que cuando ellos caen en cautiverio y sufren todo lo que sufren con el rey Nabucodonosor, dice que ellos se hartaron de la idolatría. Y después de este momento dicen que nunca más volvieron a tocar ídolos. Se comprometieron con ellos. El rey Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón, aquel templo lujoso, impresionante. El rey Nabucodonosor tuvo el momento y lo destruyó. ¿Usted sabe lo que sintió el pueblo de Israel cuando vio que destruyó el lugar que ellos tenían como encuentro? El lugar donde había descendido la gloria de Dios. Eso fue un momento trágico para su pueblo, pero fue destruido por Nabucodonosor. Una vez más. Otro momento en medio de la historia, cuando ellos salen del cautiverio, dice que ellos regresan a la tierra prometida. Y entonces levantan un templo para Jehová, que se llama el templo de Zorobabel. Y recuerdan cómo se hizo el pueblo cuando salió de Egipto, salió con riquezas, pero cuando cayó en cautiverio, ¿qué les dije? ¿Cómo quedaron? Pobres. Cuando ellos salen libres del cautiverio y regresan a la tierra prometida, levantan el templo de Zorobabel, pero son pobres. Y entonces lo construyen. Pero bíblicamente, una versión que me gustó mucho encontrarla así, dice que el templo era muy rudo. Pero no era muy rudo de que era impresionante, sino que lo llama de que era muy rudo, de que cuando lo comparaban con el templo de Salomón, era algo decrépito, algo netamente
pobre y sencillo. Y los ancianos, las personas viejas, cuando vieron que el templo que le habían levantado a Jehová no era en comparación al templo que se habían levantado con Salomón, ellos se entristecieron, se pusieron tristes y dijeron: yo no creo que Dios habite en este lugar. ¿Por qué? Porque ellos creían que Dios iba a habitar en lugares lujosos. Pero Dios no quería habitar en un lugar lujoso. Dios quería estar presente aún desde el comienzo de ellos. Pero aún saliendo del cautiverio, los ancianos, los más viejos, no estaban entendiendo. No habían entendido esto. ¿Sabe qué generación cuenta en esta historia? Que fue la que entendió y valoró el templo de Zorobabel por ser, aunque fuera como fuera. Prepárese. Y hay una palabra. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Pónganse de pie los jóvenes. Porque hay una palabra en este momento del templo de Zorobabel. Dice que los que entendieron cómo Jehová Sama estaba en medio fueron los jóvenes. Porque los jóvenes dijeron: no conocimos el templo de Salomón, pero sí conocemos a Jehová Sama. Y si su gloria descendió en el templo de Salomón, mayormente va a descender en el templo de Zorobabel, porque lo hemos levantado con arrepentimiento. Quiero decirle algo a los jóvenes en esta noche. Van a haber cosas que los adultos no entenderán. Van a haber cosas que los adultos no van a ver. Pero Dios está levantando a la juventud de esta casa. Los está volviendo sedientos y hambrientos. Porque cuando estén en el templo de Zorobabel, entenderán que no es el lugar donde Él habita, que el lugar son ustedes, que ustedes son los que forman la unción corporativa, que son los que tienen que entender que Jehová Sama está en ustedes, y el lugar, por más sencillo que sea, se transforma en el lugar más sobrenatural. Aleluya. Me gusta parte de esta traducción porque dice, y lo escribí: sencillamente, los jóvenes sencillamente estaban felices de poder tener un templo para adorar a Dios. Habla de jóvenes. ¿Cuánto tiempo duró en cautiverio Israel? 70 años. Quiere decir que fue una generación completamente nueva. No habían tenido un lugar donde reunirse en ellos para adorar a Dios. Y cuando vieron aquel chinchorrito levantado, a ellos no les importó lo que los viejos estuvieran pensando. Es que antes teníamos columnas de oro, antes en las paredes teníamos diamantes, antes por allá teníamos aquello. Esto aquí Dios no puede habitar. Pero tenían un corazón nuevo, una mente renovada, y era la juventud. Y por eso los jóvenes son necesarios en medio de un campamento, porque el Señor usa a adultos, a jóvenes y niños. Es el tiempo del avivamiento, donde Dios va a equilibrar todo para llegar al tiempo perfecto. Aleluya. Puede sentarse. No importa dónde usted se encuentre, Dios está ahí. Si usted le abrió su corazón a Jesús en algún momento, ese es el sello de compromiso del Señor. Quiero estar presente en tus buenos y malos momentos. Quiero estar presente cuando tú te alejes de mí. Tú te alejarás de mí, pero yo voy a enviarte telegramas. Voy a hablarte usando las piedras. Voy a hablarte usando un indigente. Voy a mostrarme a ti de alguna forma. Porque es el Dios que quiere estar presente. ¿Sabe qué pasó con el templo de Zorobabel? Entran en el tiempo del rey Herodes. Y entonces Herodes
como era como los políticos de hoy en día que quieren ayudar no porque lo quieren hacer, sino para ir haciendo currículum y que hablen de ellos. Lo mismo hizo el rey Herodes aquí. El rey Herodes vino y empezó a convertir el templo de Zorobabel en cosas lujosas, poniendo cosas lujosas, oro, perlas preciosas y esto. Pero lo que hizo verdaderamente el rey Herodes fue destruir el templo de Zorobabel. ¿Cómo, pastor? Así lo embelleció. Porque cuando el rey Herodes hizo eso, lo que hizo fue sacar la presencia de Dios del lugar perfecto como Dios lo quería. A usted no le gusta que llegue, no sé, una amiga, su suegra, a su casa y que le diga: este sillón no me gusta cómo se ve aquí, pongámoslo mejor aquí. Que dicha que la mía no es así. Pero verdad que no, usted tiene sus sillones donde usted quiere. Y si alguien llega y le dice: usted quita ese sillón y póngalo allá, no sé si usted será como yo, pero yo la vuelvo a ver y le diría: perdón, está en mi casa. Eso fue lo que hizo Herodes, el rey Herodes. Entró a la casa de Dios y empezó a hacer, y nadie tuvo boca para decir: esta es la casa del Señor. El Señor le gusta así. Literalmente el rey Herodes destruyó el templo de Zorobabel. ¿Sabe por qué? Porque allá en el libro de Marcos, cuando Jesús llega al templo de Zorobabel, Jesús llamó a ese lugar cueva de ladrones. ¿Usted cree que Jesús llamaría a un lugar donde habita la presencia de Dios como cueva de ladrones? Ya no estaba Dios ahí. Tienes que cuidar ese Jehová Sama que está presente. No accedas a la presión de grupo. No accedas a la presión de grupo cuando quiere quitarte tus convicciones, cuando quiere decirte: esto no es así. Un día de estos escuchaba yo un TikTok, no sé cómo se llama esa carajada, y decían: cuando te quieren decir que no te pongas ese pantalón, cuando te quieran decir que no vayas, que no tengas ese grupo de amigas porque son puertas del infierno y no sé qué. Oiga, literalmente sentí que ese hombre me estaba hablando a mí, pero no diciéndome que cuando me quieran, sino que yo me sentía que era la que yo decía eso. Y entonces yo vine y dije: Satanás. Y me quedé viendo, porque no era yo, es el pastor el que lo estaba viendo, y me quedé viendo. Me dice: pero ¿por qué usted se para así? Y le hago yo: porque ya estoy en pleito con él. Le digo yo: tiene la boca de Satanás. Eso es la gente que no entiende que Jehová quiere estar presente en todo en su vida. Dios quiere cuidarte a ti porque tú eres su templo. Dios quiere cuidar de ti porque tú eres lo más importante para Él. Es Jehová Sama, Jehová el que quiere estar presente. Y para terminar, tenemos a Jesús. Jesús, 2 de Corintios 5, 19, y seguido me ponen Juan 2 del 19 al 21. Que Dios estaba, ¿en quién estaba Dios? En Cristo. ¿Haciendo qué? Reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo, a los perdidos, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, diga conmigo, a nosotros, la palabra de la reconciliación. Jesús vino y lo hizo, nos dio primero el ejemplo, pero después dijo: yo tengo que partir, pero ustedes tienen también el poder para reconciliar al perdido con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Jehová Sama, el Dios que está presente, ¿dónde está primero? Aquí, en usted. Usted tiene el poder de la reconciliación. La misma autoridad que tenía Jesús para reconciliar al perdido con su Padre. Es la misma autoridad, la misma unción que está sobre usted y sobre mí. Dice el siguiente. El siguiente, Juan 2, 19 al 21. Dice: respondió Jesús y les dijo. Esto fue el crujir de dientes para la gente que no entiende lo que Jesús dijo en este momento. Destruid este templo. ¿Cuál templo? El de Zorobabel, el que Herodes arregló según él. Y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años
Fue edificado, levantado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Como le dicen, decían ellos, ¿verdad? Mas él hablaba del templo de su cuerpo, porque Jesús sabía que Jehová Sama no estaba en un lugar. Jehová Sama está en personas. Por eso él dijo, aquí hablaba de su resurrección, de su muerte y de su resurrección. Él lo que le estaba diciendo era, yo voy a destruir este templo, pero como los cerrados, llenos de ideologías y llenos, abrazados por el espíritu de Grecia, que todo lo quieren razonar. Ellos no entendían, ellos decían, ¿cómo? Si más bien estamos agradecidos con Herodes que arregló este templo. Jesús no estaba hablando de este templo porque para él ya eso no era un templo. A pesar de que él entraba a los atrios de ese templo, lo hacía para poder alcanzar a la gente que estaba ahí, poder alcanzar el servicio de la reconciliación. Pero él hablaba de él, ya él había entendido que él, el ser humano, el que estaba cerca de Cristo, nos habíamos convertido en ese lugar. Uno de los nombres que a Jesús se le da es Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús no necesitó un templo para hacer las maravillas que hizo. Jesús era el templo. En él estaba Jehová Sama. Por eso lo llamaban Emmanuel, porque era Dios aquí en la tierra. Dios con nosotros. El que sanó a los enfermos, el que liberó a los cautivos, el que liberó a los endemoniados. Él entendía que ya no se necesitaba un templo, sino que el templo era él, el transporte era él. Dios habitó dentro de Jesús y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero con Jesús lo crucificaron las personas pecadoras que no entendieron nada de esto. Y entonces ahora, después de la larga lista que le di, nos podríamos preguntar entonces, pastora, ¿dónde está la presencia de Dios? Después de la resurrección de Jesús, los que le recibimos como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en sus templos. Por eso hacemos la unción corporativa, porque formamos un solo templo en el nombre del Señor, porque Jehová Sama está presente en nuestras vidas. Veamos 1 Corintios 3:16 y 2 Corintios 6:16 y Colosenses 1:27. ¿No sabéis que sois templos de quién? De Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En su vida. 2 Corintios 6:16. Vamos más rápido, por eso se los doy. ¿Lo tiene? 2 Corintios 6:16 dice, y que de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios que viviente, un Dios que está vivo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí habrá templos de Dios en esta noche, porque si somos su templo, Él es nuestro Dios. Rama y Sheya, y nosotros somos su pueblo. ¿Habrá alguien entendido en esta noche? Y tal vez alguien dirá, pastor, ¿y qué pasa cuando muramos? Dice la palabra que hay un lugar hermoso, calles de oro, mar de cristal, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor. Quiero decirle algo, Jehová Sama se la sabe de todas las formas. Él dice, yo quiero estar presente mientras estén en la tierra, pero también cuando estén en el lugar que estoy preparando con ustedes, ahí también estaré presente. Pregunto, ¿valdrá la pena escuchar la voz del Señor y que sea Jehová el que está presente? Porque va a estar presente en todos los momentos de nuestras vidas. Por eso tenemos
Desde el comienzo Dios quiso estar con nosotros, que sintiéramos su presencia. Y una vez más le dijo allá en un momento a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Quería estar presente. Jehová Sama, y mi presencia irá contigo y te daré descanso. Los que se sienten cansados y que a veces tiran la toalla, perdóneme, pero Jehová Sama no está ahí. Usted se ha alejado de él. Porque cuando Jehová Sama, el Dios que está presente, mi hijita, salen fuerzas de donde usted no entiende. Las fuerzas se renuevan como las del búfalo. Dice allá en el libro, creo que es de Corintios, dice: prosigo a la meta, prosigo la carrera. No me distraigo ni a la derecha ni a la izquierda. Dice: prosigo al blanco, aquel que me llamó, aquel que tiene algo establecido para mí. Será difícil el caminar, me cansaré en el momento, pero no estoy sola. Jehová Sama, el Dios que está presente, está conmigo en medio de la carrera. Aleluya. Póngase sobre sus pies en esta noche.